Bienvenidos al podcast del día 15 de octubre. El día de hoy, en lugar de efemérides, vamos a profundizar en Companys. Ya sabéis, aquella persona que en Cataluña dio un golpe de estado en plena república. ¿Y por qué vamos a hablar de Companys? Bueno, porque desde Esquerra piden que España pida perdón. España, entiéndase como toda la España que no incluya a Cataluña. Porque ¿cómo van a pedir ellos perdón a sí mismos, no? Ellos, en su lógica de que son acuerdos entre países, acuerdos internacionales, ya ellos se consideran un país, ellos entienden que han sido invadidos y pretenden que el resto les pidamos perdón. Lógicamente, ninguno de nosotros vivía en aquella época, pero hemos de pedir perdón por lo visto, y me parece bien traer a colación quién fue Companys, un auténtico asesino que se cargó a más de 8.000 personas. Está bien refrescarlo, tanto que nos ha dado últimamente por pedir agravios históricos, reparaciones, que la culpa se hereda de todas estas chorradas. Vamos a recordarles también un poco de su pasado. Vamos a hablar también de la brecha salarial, porque una mujer, precisamente, que solo le tiene que escocer un poco más a Irene Montero, dirá que no era una buena sorora, ha demostrado que la brecha salarial no existe, lo veremos, de hecho ha recibido un Nobel esta mujer. En política internacional hablaremos del conflicto palestino-israelí, no vamos a hablar de árabo-israelí ya porque las relaciones con Arabia ya están mejor, con Egipto parece que también. Hablaremos de que podría ser que jamás se haga con una bomba sucia, porque parece ser que han tenido acceso a uranio, podrían llegar a tener la tecnología facilitada por los iraníes para hacerlo. Hablaremos de las elecciones de Polonia y de Ecuador. Recordad que el candidato que decía que iba a luchar contra el narco fue asesinado, que por cierto esta persona también denunció por unos pagos a Kinema a España, que decía que estaban financiando desde el correísmo a Irene Montero y a su entorno. Hablaremos también de economía, del sobredimensionamiento del Estado español, concretamente con los funcionarios, al punto de que ya es prácticamente inasumible todas estas nóminas. No con esto quiero atacar a los funcionarios, ojo, no quiero generalizar ni nada parecido. Esto no va a ser un ataque a los funcionarios, va a ser un ataque a la gestión de Sánchez, que con empleo público ha intentado paliar los efectos de la crisis y camuflar el desempleo. Y hablaremos también de alguna noticia más de ámbito nacional que iremos abordando a lo largo del podcast de hoy. También importante recordar, los podcasts son de miércoles a domingo, es decir, que mañana y pasado no va a haber podcast. Empezaremos con la figura de Companys, que será la efeméride de hoy. El titular que me ha hecho traer a Companys a colación es este: las nuevas exigencias de Esquerra y Junts a Sánchez, que España pida perdón por el fusilamiento de Companys. Veremos esta noticia, pero primero, y en carácter de efeméride, vamos a ver esta noticia que se escribió hace un par de años sobre quién fue Companys. Luis Companys fue responsable del asesinato de más de 8.000 personas, en su mayoría católicos. La violencia acompañó a Luis Companys toda su vida, muy especialmente desde el estallido de la Guerra Civil. Si en historia las cosas son lo que son, para los políticos corruptos las cosas dejan de ser lo que son, las recrean para convertirlas en coartadas y las justificaciones de sus fechorías con el único objetivo de mantenerse en el poder. Y esto es lo que está sucediendo con la figura del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, Luis Companys, porque una cosa es lo que dice la historia y otra muy diferente la imagen que de él difunden los separatistas catalanes. Pase que los separatistas catalanes y sus aliados se adentren en laberintos enloquecedores de la historia manipulada, pero que los demás les secundemos, eso algunos no lo vamos a hacer, ni por todas las amenazas de multas y de cárcel con las que nos quieren hacer callar la liberticida Comisión de la Verdad, que no sabe si es más estalinista que maoísta y que descalifica como demócratas a quienes las están promoviendo para que se conviertan en ley. Aquí voy a hacer un inciso para adelantaros una noticia que vamos a ver después, que también viene a colación de todo esto, porque todo está relacionado. ¿De qué viene lo que estamos viendo ahora? Como todos sabemos, cuando se inicia la transición hacia la democracia, se hace una amnistía para un lado y para otro. Se intentó hacer una reconciliación nacional para enterrar los horrores de la guerra, y esto fue roto por José Luis Rodríguez Zapatero con la infame ley de memoria histórica, que buscó reabrir las heridas de la guerra, y fue profundizado después con la ley de memoria democrática de Sánchez con el apoyo de Bildu. ¿Por qué hablo de Bildu? Mirad. Bildu usa la ley de memoria para justificar su amnistía y suma reclamaciones por 37.000 presos de Franco hasta 1945. ¿Lo habéis oído bien? El brazo político de la banda terrorista ETA en el Congreso y en otras instituciones pidiendo indemnizaciones. Los que no han ayudado a esclarecer más de 300 asesinatos que no se sabe quién es su autor. Los que llevan a 44 condenados por pertenencia a banda terrorista, 7 de los cuales tienen delitos de sangre. Los que no han entregado las armas, los que no han mostrado arrepentimiento
pidiendo indemnizaciones. Esto es de locos. Continuamos con Luis Companys. Levantan a Luis Companys sobre un pedestal racista. Naturalmente, en la versión de la historia politizada es bueno, pero que muy bueno. ¿Y por qué fue tan requete bueno Luis Companys si no deshizo los entuertos como Don Quijote? Pues era tan bueno que ni falta que le hacía deshacer entuertos para demostrar su bondad, ya que ni las virtudes le ascendían ni los defectos le rebajaban, por cuanto toda su excelencia derivaba exclusivamente de que era catalán. La verdad histórica de Luis Companys se silencia en beneficio de la exaltación catalanista, entiéndase como catalanista indepe, no la vertiente regional que reconoce un marco supranacional español. Se le hace un monumento con una tierna imagen de la Niña del Pañuelo, lo que contrasta con la opinión que nos han transmitido quienes le trataron, Miguel Serra y Pamies, destacado miembro del PSUC, al que el presidente de la Generalitat, Luis Companys, le nombró consejero. Dice lo siguiente: a Luis Companys le daban ataques, se tiraba de los pelos, arrojaba cosas, se quitaba la chaqueta, rasgaba la corbata, se abría la camisa. Este comportamiento era típico. Por su parte, su correligionario, Juan Solé Pla, diputado de Esquerra Republicana en la Segunda República, afirma que Companys en el fondo era un enfermo mental, un anormal excitable y con depresiones cíclicas. Tiene fobias violentas de envidia y de grandeza violenta, arrebatada, seguidas de fobia de miedo, de persecución, de agobio extraordinario y a veces ridículo. Y ahora gemía, por todas estas carencias serán compatibles con su gran ambición. Juan Puig y Ferreter sí, perteneciente a Esquerra y consejero de Asistencia Social, lo calificaba de intrigante y sobornador, con pequeños egoísmos de vanidoso y sin escrúpulos para ascender. La violencia que le acompañó toda su vida fue especial al estallar la Guerra Civil. Además de diputado y ministro de Marina durante unos meses, fue presidente de la Generalidad desde diciembre de 1933 hasta el golpe de octubre de 1934 y desde febrero de 1936 hasta el final de la Guerra Civil. Mediante un decreto presidencial creó un comité central de milicias antifascistas de Cataluña que asesinó a millares de catalanes. Los cálculos varían de 8.000 a 9.000, entre cuyas víctimas había un buen número de periodistas. Los estudiosos, además de los periodistas, ofrecen los datos de otros sectores. Entre estas víctimas se cuentan 16 poetas, 51 funcionarios, 31 nobles, 16 socios del Barça, 199 militares y 99 miembros de su propio partido. Y esta es la persona a la que le están rindiendo honores, y esta es la persona por la cual piden que todos los españoles, excepto los catalanes, pidan perdón. Porque recuerdo que si hablamos de que España pida perdón, habría que incluir Cataluña. Pero ellos lo obvian por ese delirio en el que nos intentan sumergir a todos. En el 83 aniversario del fusilamiento del que fuera presidente de la Generalidad, Luis Companys, entregado por la Alemania nazi al régimen franquista, tanto Esquerra como Junts han aprovechado la efeméride para exigir al Estado que pida perdón al pueblo catalán. Tras una marcha nocturna con antorchas y las tradicionales ofrendas florales, Pere Aragonés ha reclamado al Estado un acto de desagravio. ¿Y por qué Esquerra no pide perdón por los entre 8.000 y 9.000 asesinados por Luis Companys, que ese sí perteneció a su partido? ¿Y por qué Esquerra no pide perdón por los asesinados por Terra Libre? Porque se habla mucho de ETA, con buen criterio, más se debería de hablar. De hecho, lamentablemente, ETA es algo que intentan sepultar y que no nos acordemos, pero menos todavía se habla de Terra Libre. ¿Por qué no hablamos también de Terra Libre, que también asesinó gente? ¿Por qué no se habla de Terra Libre? Porque Terra Libre guarda vinculación directa con Esquerra Republicana de Cataluña, igual que Bildu no se puede separar de ETA. A esta petición se ha sumado el prófugo Carles Puigdemont, quien ha manifestado a través de la red social X que la ejecución del presidente Luis Companys es un crimen que todavía resuena. ¿Y no era un crimen los entre 8.000 y 9.000 asesinados por Luis Companys? Pregunto. El ardor propio de la celebración fúnebre mezclado con el ambiente de negociaciones se ha elevado este año los excesos verbales. Así, la presidenta del Parlamento Autonómico, Ana Erra, del partido Carles Puigdemont, ha llegado a afirmar que la situación política del principio del franquismo no es muy lejana de la actual. Claro, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Igualito. Igualito. Es lo mismo. Es perfectamente comparable la situación que tenemos ahora a la guerra civil. Para nada, ¿no? Es la locura en la que viven. De todas formas, sí que hay que apuntar aquí un detalle. Porque el problema de reescribir la historia es que no la conozcas, la auténtica. Sí que hay algo en lo que nos parecemos. Poco antes de que estallara la guerra civil, lo que se vivió en España fue unos años de duro guerra civilismo, que derivó a pistolerismo en las calles.
Y de ese pistolerismo se llegó a un terrible error que fue el detonante de la guerra civil, que fue el asesinato del segundo líder de la oposición, Calvo Sotelo. ¿Por qué? Porque los gritos de guerra lo que traen es guerra. Se tensó tanto la cuerda, se hicieron tantos, se cometieron tantos excesos que al final detonó en una guerra entre hermanos. Que eso sí que convendría que algunos tomen nota. Y no es una amenaza, todo lo contrario, es una advertencia de que no debemos continuar por aquí. Bildu usa la ley de memoria histórica para justificar, perdón, la ley de memoria democrática para justificar su amnistía y sumar reclamaciones por 37.000 presos. Bildu avanza en la escritura de la historia de un País Vasco plagado de ataques y torturas por parte del Estado español y en base a esa historia justificar una represión previa que supuestamente avale la amnistía de los etarras y además reclamaciones para las familias de los oprimidos. Esto es increíble, pero era también esperable por otra parte. ¿Por qué no una amnistía a los etarras si estás amnistiando a los que cometieron delitos de malversación y sedición? Es que es el paso lógico para una persona tan narcisista, tan ególatra, tan mitómana y sobre todo tan ambiciosa en el más sentido de la palabra como Pedro Sánchez. ¿Qué le cuesta si el precio lo paga España? El precio no lo va a pagar él. Él lo que quiere es mantenerse en el poder a como de lugar. Si tiene que hacer una amnistía, la hará. Pero también para los etarras. Recordad que hace un par de días se reunieron en una reunión que duró aproximadamente 70 minutos Pedro Sánchez y Merche Aizpurúa. ¿Qué hablaron? No se sabe. ¿A vosotros os parece difícil pensar que a lo mejor se habló de una amnistía a los presos de ETA? A mí no me parece raro, no me parece difícil pensarlo. Bildu da publicidad a un cálculo que afirma que más de 37.000 personas fueron recluidas en prisiones franquistas. La estrategia del partido de Arnaldo Otegi pasa por escribir una historia de opresión en la que se observe a un País Vasco permanentemente reprimido y atacado por un pretendido Estado opresor. Es curioso porque cuando uno accede a los archivos de hemeroteca, que hay varios y están al acceso de cualquiera, puede ver imágenes de Franco en Irún, de Franco en Manresa, de Franco en numerosos municipios catalanes y vascos, y se puede apreciar como todo el pueblo salía a ovacionarle, y con buen criterio porque lo que hizo Franco fue contribuir a que estas zonas fuesen más ricas que las demás, con privilegios, y facilitando el asentamiento de la industria en estos territorios. Es curioso el relato que nos están vendiendo porque precisamente donde gozaba más apoyos eran estas zonas. No en Madrid, como dicen algunos, ¿no? Madrid, en Madrid. A Madrid le beneficiaba, ¿no? También el Real Madrid era el equipo del régimen y todas estas cosas. No es verdad. Es un intento por reescribir la historia. En esto trabaja Bildu y en esto le puede ayudar Pedro Sánchez. Para empezar, la ley de memoria democrática fue transformada a exigencia de Otegi. Por eso los círculos de Bildu no ocultan su satisfacción por el avance en la negociación de la amnistía, porque saben que abre una puerta legislativa a su extensión a los asesinos etarras. La causa radica en la deslegitimación del gobierno, el régimen, la justicia y la Constitución, una calificación similar como presos políticos y condenados políticos aplicada a los etarras. Recordad que en el podcast de ayer, podcast de actualidad, día 14 de octubre, habíamos leído, mejor dicho, una carta que ha escrito Jorge Buxade en calidad de abogado del Estado, hablando del porqué de la amnistía y los peligros que supone. El PSOE ataca a la sociedad civil catalana por protestar contra la amnistía. Cuando hablamos del conflicto catalán, se obvia que las principales víctimas de este conflicto son esa mayoría de catalanes que se sienten españoles y que tienen que aguantar continuamente los ataques de los independentistas. Y uno esperaría que ante estos ataques de gente que quiere secuestrar una región y dividir Cataluña entre una Cataluña de buenos y una Cataluña de malos, convirtiendo a parte de los catalanes en ciudadanos de segunda, el Estado central, que debería de ayudarles, les esté dando la espalda o peor todavía, incluso atacándoles. El PSOE considera a la sociedad civil catalana como un fantasma político y acusa al Partido Popular y Vox de aprovechar la manifestación convocada para generar odio e incendiar las calles. Así lo señala en un artículo de la publicación El Socialista. Curiosamente, lo de incendiar las calles, quien sí que incendia las calles, y hemos visto muchas veces contenedores ardiendo, coches vandalizados, escaparates rotos, es la izquierda cuando se moviliza. La derecha, cuando se manifiesta, prácticamente las calles quedan más limpias que antes de que empiece la manifestación. Pero bueno. Menos gente que en protestas contra Ayuso. Para el PSOE, además, el resultado de la manifestación fue un fracaso porque no fueron capaces de arrastrar a una cantidad significativa de gente. Consideran que se quedó en una mera anécdota. El PSOE apoyaba a sociedad civil. En el pasado, los socialistas sí asistieron a las manifestaciones convocadas por sociedad civil catalana. ¿Qué ha cambiado?
que ahora necesitan del apoyo de los independentistas. Eso es lo que ha cambiado. El tiempo dedicado a los cuidados determina la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es la siguiente noticia que vamos a ver ahora. Por cierto, quien lo redacta es una mujer. Pero una mujer mala, una mujer alienada, diría Irene Montero. La diferencia de horas dedicadas a la atención a los más vulnerables es uno de los factores más determinantes para explicar la brecha salarial. Así se extrae del último estudio publicado por la consultora CEINSA, elaborado con datos proporcionados por más de 500 empresas, que concluye que las mujeres sacrifican un 53,53 más de salario que los hombres, por cuanto estas son las más propensas a solicitar la reducción de jornada por guarda legal, perdón. De la muestra estudiada por la citada consultora se extrae que un 3,01 de los trabajadores solicita una reducción de jornada debido a guarda legal. De este 3,01, el 16,48 son hombres y el 83,52 son mujeres. Ellos eligen de media una reducción de jornada del 15% debido a estas circunstancias. También aquí conviene poner en valor a aquellos padres que se sacrifican haciendo horas extra para que no le falte de nada a su familia. Y esto es algo como que se les ve como privilegiados. Me llama la atención mucho porque ¿quién puede preferir estar en la oficina o estar en la obra o estar en el campo o estar donde sea, doblando el lomo, en lugar de estar disfrutando de tu familia y probablemente perdiéndote eventos tan importantes como las primeras palabras de tu hijo o sus primeros pasos? Y sin embargo se pone a como de oprimido. Para empezar, nadie está oprimido si lo hace voluntariamente. Como una pareja decide organizarse únicamente es problema de esa pareja. Nadie debería meterse. Pero bueno, como lo ponen en el terreno de debate, podemos hablar de ello. Como que la mujer estaría siendo oprimida en caso de que esa pareja decida que quien se queda en casa es la mujer y el hombre sería el privilegiado. ¿Pero en qué momento hacer horas extra o en qué momento pasar más tiempo en tu negocio en caso de que seas emprendedor es un privilegio? ¿En qué momento es mejor eso? No se valora el hecho de que haya hombres que decidan sacrificarse más por ser proveedores y porque no falte de nada a su familia. ¿Cuál es el privilegio? ¿Cuál? ¿Me lo puede a mí alguien explicar? No lo entiendo, honestamente, no lo entiendo. Solo se entiende en una dicotomía de guerra de sexos, que es en lo que nos quieren meter. Según este estudio, las mujeres se privan de media un 53,52% más de salario anual en comparación con los hombres por una reducción de jornada. Además, dichas reducciones les impiden desarrollar su carrera profesional al no acceder a cargos de mayores responsabilidades. Además de por razones culturales, esta situación se explica por la brecha salarial, explica Laura Soucheiron, investigadora de CEINSA, que os decía que era una mujer quien había hecho este artículo. Pero ha de ser una mujer malvada y una mujer alienada, una mujer neoliberal y fascista. Irene Montero no concebirá, sin lugar a dudas, que una mujer pueda haber escrito esto. Seguramente sea un hombre haciéndose pasar por una mujer. Mientras el salario de las mujeres sea el más bajo de la pareja, las familias van a tender siempre a prescindir de él cuando haya que prescindir de uno para ocuparse de algún miembro de la familia. El informe de CEINSA asegura que se contempla una evolución en el porcentaje de ocupación femenina, y a esto hay que añadirle la reducción de la presencia de la mujer por encima de los 55 años. Visto esto, vamos a ver ahora otra noticia de política nacional antes de que entremos en la política internacional. Postergaré para el final, justo antes de entrar a la economía, os voy advirtiendo por si queréis avanzar un poco el podcast, el tema de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, porque imagino que ya estaréis bastante saturados por los medios de comunicación y por otros canales que se están volcando a abordar este tema. Y prefiero tratar primero las elecciones de Ecuador y Polonia porque creo que está quedando rezagado en segundo plano. Y son importantes porque recordad que hay políticos españoles en el Foro de Sao Paulo, actual Grupo de Puebla, como es el caso de Zapatero, miembros de las CUP, Pablo Iglesias, Monedero, entre otros. Lo que pase en Hispanoamérica nos afecta mucho, pero también las elecciones de Polonia son muy importantes porque los tres únicos contrapesos que estamos teniendo ahora mismo para evitar que la Unión Europea termine de extirpar la soberanía de los Estados miembros y que nos incluya en forma de directrices una suerte de leyes, muy entre comillas, que no emanan del pueblo, sino que vienen desde arriba, son Polonia, Hungría e Italia. Y por eso el resultado de Polonia nos afectará mucho también. O sea que lo que se está votando no es como si fuesen elecciones en Papúa o Nueva Guinea, que con todo el respeto a la gente que allí vive, que no tengo nada contra ellos, pero quieras que no, el impacto que tiene en España es mínimo.
En este caso sí que nos afecta, tanto Ecuador como Polonia. España redobla la vigilancia sobre retornados tras el llamamiento de Hamas a hacer la yihad. Las fuerzas de seguridad han intensificado la vigilancia sobre amenazas terroristas en nuestro país tras la amenaza global de Hamas llamando a hacer la yihad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han intensificado en los últimos días la vigilancia de los sujetos activos sospechosos de formar parte de procesos de radicalización. El llamamiento de Hamas para hacer la yihad en todo el mundo es una amenaza global de la que España no puede desentenderse. Los agentes están redoblando los esfuerzos con un importante objetivo: controlar los individuos que han retornado a nuestro país. La amenaza global de Hamas, el primer paso de los agentes de la Comisaría General de Información y el Servicio de Información fue preservar de posibles riesgos los principales puntos de reunión de la comunidad de israelíes por toda España. Que por cierto ya ha habido agresiones a judíos en Washington por parte de musulmanes, donde incluso han llegado a rociarles con gas pimienta. Ha sido... No sé muy bien si ha sido que se han juntado dos manifestaciones, que a veces estas cosas pasan, o si lo que ha ocurrido es que les han hecho una contramanifestación. El caso es que estaban discurriendo por la calle con total normalidad, un grupo de judíos con banderas israelíes, y de repente aparecieron personas musulmanas, bueno, no porque sean musulmanas, evidentemente hay musulmanes luchando por el ejército israelí, y hay musulmanes que apoyan a Israel. De hecho, países como Arabia Saudí o como Marruecos apoyan a Israel. Pero bueno, era objetivo que eran musulmanes porque llevaban hijabs y tal, y les atacaron y les echaron gas. En los ojos incluso, les golpearon, les patearon, les pegaron con los mástiles de las banderas. Al final tuvieron que huir corriendo, y es muy triste cómo la violencia está salpicando a otros países. El primer paso de los agentes fue preservar de posibles riesgos los principales puntos de reunión, principalmente sinagogas y edificios oficiales. Sin embargo, la mayor alerta a la que se enfrentan estos funcionarios se produjo este viernes. El fundador de Hamas, Khaled Mesad, que lideró el grupo terrorista, realizó un llamamiento a los musulmanes de todo el mundo a que salieran a las calles en una jornada de ira. Los especialistas en antiterrorismo consideran este mensaje como una amenaza global. Y ahora sí vamos a entrar a valorar las elecciones de Polonia y de Ecuador. Empezamos con las de Polonia. La participación en las elecciones polacas llega a mediodía al 22,5, 4 puntos más que en 2019. ¿Qué se está votando? Se está votando entre el soberanismo, la soberanía de Polonia, ante los organismos internacionales, o por el contrario, diluirse en ese ente supranacional que es la Unión Europea, lo que pudo ser y en lo que se ha convertido, porque la Unión Europea surge precisamente como una zona de libre tránsito de bienes, capitales, servicios y personas, con un objetivo claro: que donde entren los mercados no entren las balas. Recordad que Europa salía de dos terribles guerras mundiales, ambas fueron récord en número de muertos. La primera nunca se había conocido nada igual, pero es que la segunda vino a superar los estragos de la primera. Europa pasó de ser el centro económico, militar, mundial, a quedar relegada a un segundo plano, un terreno en disputa dentro de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y era un polvorín, un auténtico polvorín. La historia de España ha estado jalonada de guerras, pero la historia de toda Europa ha estado jalonada de guerras. No es que seamos una anécdota, no es que seamos un país especial, no es que seamos singulares. Toda Europa ha estado siempre plagada de guerras. Tened en cuenta que somos países muy antiguos, con muchos idiomas. También ha habido guerras religiosas, de todo tipo. Y pensaron, y yo entiendo que con buen criterio y sobre todo con buenas intenciones, que a través de un intercambio económico podíamos superar todo aquello. Fue creciendo y lamentablemente lo que en origen era una buena idea se fue corrompiendo, y a libre tránsito de bienes, capitales, servicios y personas se sumaron directrices: homogeneizar los pueblos, homogeneizar las leyes, pérdida de soberanía, cupos de población alóctona, políticas medioambientales muy lesivas para nuestras economías, desindustrialización, ataques al campo, una serie de cuestiones, corrupción, una tremenda corrupción, burocracia, el punto en el que estamos ahora. Y como os comentaba, yo no es que sea un anti-europeísta, yo no estoy en contra de la Unión Europea, pero sí que estoy en contra de en lo que se ha convertido. Y si tenemos algo
que evita que esto vaya más y que acabemos convertidos en una suerte de Unión Soviética de Europa Occidental es precisamente Polonia, Hungría y ahora mismo Italia también. Por eso lo que salga de las urnas va a ser bastante importante. La participación en las elecciones legislativas que se celebran este domingo en Polonia han alcanzado el 22,59% al mediodía. El líder opositor y candidato de plataforma cívica, Donald Tusk, ya ha depositado su voto, como también lo ha hecho el primer ministro y máximo responsable en el gobierno del Partido Libertad y Justicia, Mateusz Morawiecki, que por cierto fue el que evitó una nueva política. Recordad que estuvieron reunidos los líderes europeos recientemente en Córdoba y se abordó un nuevo cupo migratorio, ser más flexibles con la regulación de los inmigrantes ilegales que acceden. Y gracias a Polonia se ha evitado. Y no ha prosperado, pero el plan era ese, estaban convencidos de eso. De hecho, habréis escuchado muchas veces un argumento que es falaz, que es el hecho de que Europa necesita inmigrantes porque no hay un reemplazo demográfico y hay que mantener el estado del bienestar. A lo mejor el problema es el estado del bienestar, y no la inmigración o no la natalidad. Me explico. ¿Por qué hay una baja natalidad? ¿Qué facilidades hay ahora mismo? Yo no digo que a una persona que ha cotizado religiosamente no le corresponda una jubilación. Que no se entienda como que voy en contra de las pensiones que recibe la gente. Pero, por contraponer dos cosas. Una persona jubilada probablemente ya tenga pagada su casa, ya tenga la vida resuelta. Lo lógico sería eso. Hay casos en los que no, en los que sí que habrá que ayudar. Y en cambio una persona que ahora mismo, una persona, me da bastante pena la generación que va detrás de la mía, porque mi generación, difícil, pero hemos podido independizarnos, ¿no? Y tener nuestras casas y tal. Pero la generación que va detrás de la mía, que es en la que pienso bastante, tiene genuina dificultad para independizarse. Ya no hablemos de formar una familia. Entonces se entiende bastante bien la reducción de la natalidad cuando el futuro que tienes delante es incierto. Es decir, no hay estabilidad económica, los salarios son bajos. Y para colmo, los impuestos que están obligados a pagar, que estamos todos en conjunto, ¿no? Obligados a pagar son muy superiores a los que se pagaban hasta hace poco. Pero más especialmente es que no hay una oferta de empleo. Si tú ves las tasas de desempleo juvenil en Europa son alarmantes y ya si nos vamos a casos concretos como España o Grecia ya es que es ridículo. Entonces, estamos hablando de que hace falta traer población inmigrante para sostener las pensiones. Pero es que eso a mí no me termina de encajar cuando veo que los jóvenes no pueden trabajar. ¿Qué sentido tiene traer gente cuando no hay una oferta de empleo? Si fuesen migrantes económicos, gente que viene aquí a invertir o gente que viene aquí a trabajar con un contrato, que esto se hacía y de hecho se sigue haciendo en algunos países, ¿no? Yo estoy totalmente a favor. Yo que me digan, mira, necesitamos técnicos de X tipo y no los hay formados en España. Vamos a hacer una oferta de empleo, vamos a traer inmigrantes de tal país que sí que los tiene, con su contrato, con su permiso de trabajo, su permiso de residencia, que vengan aquí y trabajen, punto. Yo no tengo ningún reparo, ningún problema. No puedo tener problema con alguien que viene a crear riqueza y aportar. Es que precisamente ese estado del bienestar que dicen querer defender es lo que está haciendo de efecto imán para que vengan personas que no tienen interés ninguno en trabajar, pero precisamente porque hemos creado tal red de seguridad que tú puedes vivir sin dar palo al agua en cualquier país europeo. Y esa es una realidad que hay que afrontar. Y lejos de arreglar el problema de la imposibilidad del pago de las pensiones, lo que se está haciendo es contribuir a que haya más déficit fiscal todavía, porque esas personas que llegan, muchas de ellas de forma ilegal, hay que atenderlas en CETIS, hay que darles una asistencia médica, hay que darles alimentos, y no los puedes incorporar al mercado laboral. Entre otras cosas porque están en condición irregular. Con lo cual, lejos de arreglar el problema, lo que es echarle gasolina al fuego. Y esto que no se interprete como un argumento que busca criminalizar a los inmigrantes porque no es la realidad. Vuelvo a repetir, una persona que viene a invertir, que viene a trabajar, que viene a pasar la tercera edad, gente que viene de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, ya jubilados, porque el clima les parece más propicio, no tengo ningún problema. Pero es que no hay que mentirle a la gente. No es verdad que estén promoviendo la llegada masiva de personas para poder pagar las pensiones, porque estamos viendo que no hay una oferta de empleo. En todo caso, lo que sí podrían querer estar intentando hacer es provocar dumping laboral y abaratar los salarios, porque claro, los salarios realmente, por más que tú por ley lo aumentes, lo que lo determina es la oferta y la demanda. Si tú tienes dificultad para encontrar informáticos y los necesitas, les tienes que pagar bien, porque si no se van a otra empresa. En cambio,
Si te sobran informáticos, si le das una patada a una piedra y te sale un informático, ¿a que no quieres hacerlo? Lo hace este otro. Es la realidad. Mientras tanto, continúa la afluencia de votantes en unos comicios que esperan una alta participación, teniendo en cuenta que el 18,1 registrado en 2019 a estas alturas era el 18,1 registrado en 2019 a estas alturas. Estos comicios ocurren tras años de tensión entre Bruselas y Varsovia. La guerra en Ucrania ha caracterizado durante la campaña el largo enfrentamiento entre Kaczynski y Tusk, que ha adquirido viciosos niveles de hostilidad. A todo este panorama hay que añadir el referéndum de 4 preguntas aprobado este pasado verano y cuya cuarta cuestión deja a las claras la postura del gobierno polaco sobre la inmigración. Ahora vamos con Ecuador. Ecuador decide en las urnas entre el legado correísta y la promesa de un nuevo comienzo. Ecuador define quién será su próximo presidente. El rol de la primera dama. La esposa de Noboa tuvo un rol protagónico en dicha campaña y en general en total contraposición a la división social y revanchismo que alimenta el socialismo. Lavinia Balbonesi decía en redes sociales que ya me enteré que se están robando a mi marido, pues camionetas enteras llevaban réplicas del candidato. Además, junto a Lavinia, que está embarazada de 5 meses del segundo hijo de ambos, Noboa ofrece una familia unida. Así cerró Noboa el segundo debate con esperanza. El voto joven es decisivo, en vista que la población joven es la que más votará. El voto joven será decisivo, los jóvenes mantienen su voto y los eventuales votos nulos no superan apenas el 9,1, Luisa González no sería la primera mujer presidente. Cabe destacar que por primera vez en la historia de Ecuador adoptó la paridad de género, de manera que el binomio presidencial debe estar compuesto por un hombre y una mujer. Ya estamos con las tonterías estas de leyes cremallera, cuando a mí me daría igual que el presidente, la vicepresidenta y todas las ministras fuesen mujeres, si son las personas más preparadas. Si es que quien tiene que gobernar es la persona más apta. No la misma cantidad de hombres que de mujeres, de gays que de heteros, de negros que de blancos. Estas son las tonterías identitarias que nos están metiendo con calzador. Y vemos que están llegando también a Hispanoamérica. Un think tank de defensa avisa: el terrorismo palestino puede hacerse con una bomba sucia nuclear. Recordad que las sanciones que le metieron a Irán, porque Obama quitó las sanciones a Irán, y se retiraron porque supuestamente Irán no iba a hacer una bomba sucia, no iba a hacer por armarse con armas nucleares, y una comisión neutral, compuesta por franceses y por ingleses, investigando Irán, descubrió que tenían muchas más centrifugadoras de las que hace falta para enriquecer el uranio para tener centrales nucleares. ¿Por qué? Porque el uranio hay que enriquecerlo, creo recordar, ahora hablo de memoria, un 5% para las centrales nucleares, pero para las bombas sucias, o ya para bombas convencionales nucleares, te hace falta enriquecer el uranio un 95%. Y por el volumen que tenían de centrifugadoras, se dieron cuenta de que no buscaban enriquecerlo un 5%, que estaban intentando tener armas nucleares. Entonces, por eso Donald Trump volvió a poner todas las sanciones que había sobre Irán, pero lamentablemente, porque el objetivo era que el régimen de los ayatolás cediese, volviese a convocar elecciones, fuese un país más abierto al mundo, no intentase hacer estas cosas, se desvinculase de grupos como Hezbollah y como Hamas. En lugar de eso, China suplió con su dinero el vacío que iba a quedar de ingresos por parte de las sanciones de Occidente. ¿Y por qué hablo de Irán? Porque la tecnología para hacer una bomba sucia evidentemente se la proporcionará Irán, que junto a Qatar es el gran soporte con el que cuenta Hamas. El ataque perpetrado por los terroristas de Hamas contra Israel tiene imprevisibles consecuencias. El clima de alta tensión y el resurgimiento de múltiples facciones de grupos terroristas comportan un riesgo incierto. Un reciente artículo publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos advierte que no es descartable que grupos del terrorismo palestino se hagan con la bomba nuclear. Concluyen que los encuentros entre líderes de diferentes partidos y facciones políticas palestinas, y no solo de Hamas o la Yihad, y altos funcionarios de Hezbollah, son frecuentes y la proximidad busca afianzar un proyecto de consolidación. Y aquí hay que decir que todos los líderes de Hamas están escondidos, como ratas, en Qatar, viviendo a todo tren, mientras tienen a los pobres palestinos ahí encerrados como escudo humano. Un misil impacta en el cuartel general de los cascos azules de la ONU en Líbano. El presidente estadounidense Joe Biden ha asegurado este domingo que su país tiene capacidad para apoyar militar y económicamente a la vez a Israel y a Ucrania, y ha reivindicado su carácter indispensable. ¿Las guerras de Israel y Ucrania son más de las que Estados Unidos puede asumir?, ha planteado en una entrevista con Biden la CBS
el periodista Scott Pelley. Somos los Estados Unidos de América, somos la nación más poderosa de la historia del mundo. Podemos ocuparnos de estos dos y seguir manteniendo nuestra defensa internacional, ha afirmado Joe Biden. También aquí hay que decir que uno de los grandes soportes con los que cuenta el Partido Demócrata es el lobby armamentístico que también se encarga de financiar el ala neocon del Partido Republicano y que buena parte de culpa de los conflictos internacionales que tenemos vienen justamente del Partido Demócrata estadounidense, que tiene muchísima culpa de lo que está pasando. Y también decir que en la campaña de Hillary Clinton, la madre del ISIS, contra Donald Trump, lo que hicieron fue intentar convencer a la ciudadanía norteamericana de que Donald Trump iba a suponer un peligro para la seguridad internacional. De hecho, decían, ¿ustedes quieren que Donald Trump tenga acceso al botón rojo? Eso era lo que nos decían. Un mes después de que llegara a la Casa Blanca Joe Biden ya estaba bombardeando Siria. Pero no solo eso, Barack Obama, al que le dieron un premio Nobel de la Paz, bombardeó 7 países. ¡7! No estuvo ni un solo año sin estar en guerra Estados Unidos con Barack Obama. ¿Y con Donald Trump qué ocurrió? Apaciguó Corea del Norte y Corea del Sur consiguiendo una foto histórica en la que ambos líderes cruzaron la frontera, con Donald Trump de por medio. A Putin lo domesticó. Dijo, estate quieto. Ni se te ocurra. Para. Os recuerdo que en 2014 fue la invasión rusa a Ucrania. A Crimea. Y ahora otra vez volvemos con lo mismo. Con Donald Trump ese asunto estaba finiquitado. Consiguió apaciguar a Putin. Ya ni hablemos del polvorín de Oriente Próximo. ¿Qué es lo que hizo el amigo Biden? Una huida rara de Afganistán, dejando a los talibán un montón de armas y de información de funcionarios y de informadores afganos que habían trabajado para Occidente. Dejar a la gente tirada por hacerlo todo en una desbandada en lugar de una salida ordenada. Bombardear Siria. Para mí, parte de la culpa de lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania, sin lugar a dudas, es del Partido Demócrata. Ya ni hablemos de esto que ya están aquí, pues, frotándose las manos de alguna forma. El Partido Demócrata es un peligro para la seguridad internacional. El ejército de Israel ha confirmado este domingo que al menos 155 personas están retenidas como rehenes tras el asalto terrorista de Hamas y un misil ha alcanzado el cuartel general de los cascos azules de la ONU en Líbano. Sánchez desborda el número de funcionarios en España. Entramos con economía, veremos veremos dos noticias. Una línea común de Zapatero y de Sánchez ha sido crear puestos de funcionario para intentar maquillar las cifras de desempleo. En total ya son más de 300.000 empleos públicos, buscadlo, es una auténtica barbaridad. Los empleos públicos que ha creado Pedro Sánchez. Lleva desde 2019, estamos en 2023. 300.000 empleos públicos en 4 años es una auténtica salvajada. Y más especialmente, el problema es que cuando tú creas puestos que son para nada, que son más bien cosméticos para maquillar las cifras de desempleo, tú lo que estás haciendo es endeudar al país para pagar estas nóminas y subir los impuestos al sector privado. Pero es que además, los cálculos que se hacen es que por cada empleo público que se crea, se pierde un empleo y medio privado. O sea que esto realmente lo que haces es pegar una patada al balón. Sí, ahora sacas 100.000 plazas y el paro te baja en 100.000. Pero es que tú, para pagar esas 100.000 nóminas extra, ya tienes que andar subiendo los impuestos. Es dinero que estaba en circulación, que se estaba gastando en consumo, en otro tipo de... que eso también ayuda a crear empleos. O dinero que se estaba ahorrando, que es el paso previo a la inversión. O dinero que se estaba guardando para consumirlo a futuro. Todo ese dinero que tú quitas de circulación o que quitas del ahorro porque lo estás cobrando en impuestos para pagar esas nóminas, son empleos que destruyes. O sea que realmente lo que haces es pasarle la patata caliente al que venga detrás. Los funcionarios están de enhorabuena. El gobierno ha aprobado este mes una subida del 0,5 en sus nóminas para compensar el azote de la inflación. Pero recuerdo que la inflación nos afecta a todos, también a los que somos autónomos, a los que son empresarios y a los que trabajan en el sector privado. Aunque el gobierno se esfuerce en ocultarlo o lo venga restando importancia, la realidad es que el incremento de los precios continúa causando estragos entre los ciudadanos. Así, para llevar a cabo esta nueva compensación, el gobierno cargará sobre los presupuestos, es decir, sobre los contribuyentes, otros 791 millones de euros que se sumarán a los más de, atención a la friolera, 150.000 millones de euros que ya gasta el Estado en sueldos públicos en un año. 150.000 millones de euros que tú retiras de circulación.
Además, hay que tener en cuenta que el número de personas que cobran una nómina estatal no ha dejado de crecer. Desde que gobierna Sánchez, el incremento es más que notable, 400.000 funcionarios más. Había dicho yo 300.000, me había quedado corto. Ahora, con la nueva subida, más de 3,5 millones de trabajadores públicos que hay en España cobrarán 180 euros de media más cada uno. Y la última noticia del podcast, última noticia de economía y última noticia de la semana. El Banco de España demuestra que el alza de los impuestos sube los precios y las hipotecas. El órgano regulador concluye que una política focalizada a los hogares de renta baja hubiera sido más efectiva. ¿Quién paga realmente los impuestos? Un reciente estudio publicado por el blog del Banco de España pone blanco sobre negro sobre este asunto. Y es que lo que puede estar pasando dentro de nuestro actual sistema tributario con impuestos como el dirigido a la banca, el IVA de los alimentos o la modificación del impuesto de actos jurídicos documentados, lo que se ha acabado trasladando es al cliente, es decir, al consumidor. De este modo, y partiendo de estos análisis, se detiene en la incidencia impositiva que permite conocer quién acaba pagando realmente los impuestos. La carga tributaria de los impuestos, en el caso del impuesto sobre los beneficios empresariales, las evidencias para Estados Unidos sugieren que la mitad de la carga tributaria asociada a este impuesto se traslada a los consumidores a través de mayores precios, vía menores salarios o a los accionistas. Es decir, que lejos de perjudicar a las empresas que no pueden reducir su margen de beneficios porque quebrarían, lo paga el consumidor, el accionista y el trabajador. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy. Recordad que los podcasts son de miércoles a domingo, no hay el lunes y el martes. Muchas gracias a todos por verme.